Me acompaña Isaac Braverman, él es presidente de la Asociación de Propietarios de Armas. Y es que, Isaac, yo empiezo contigo porque resulta que los competidores de ustedes eran la propia policía. Bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando. Bueno, mira, no es ninguna sorpresa. ¿Cuántas entrevistas tuvimos tú y yo ahí? Y donde yo dije exactamente eso mismo. Ahí el Consejo de Seguridad del gobierno pasado era el principal promotor de la venta de armas. Y yo lo dije varias veces. Hey, eso a nivel de Consejo de Seguridad se está manejando de una forma muy extraña. Y los intereses no son económicos, como decía la gente que la lucha de nosotros era porque teníamos el negocio de las armas, lo cual es totalmente falso. Yo nunca he tenido ningún negocio de armas. Nosotros defendíamos el derecho de la ciudadanía a obtener legalmente herramientas de defensa. Pero ahí está, para que tú veas que los principales promotores, impulsores de la venta de armas y los que endurecieron la medida son los que se estaban estaban adquiriendo armas de alto poder, rifles deportivos, pistolas nuevecitas, solamente para ellos. Claro. Y todo debajo de la mesa, o sea, a escondidas de la luz pública, que no tenía ningún sentido de ser, porque ¿para qué? Si la ley de armas permite claramente que una persona vaya a un comercio autorizado, adquiera un arma de fuego, no es que va a salir con el arma de ahí, pero puede por lo menos comprar la solicitud, hacer su trámite y después que el Ministerio de Seguridad le entregue su arma. Eso no tiene ninguna ciencia. ¿Para qué se están metiendo en problemas? ¿Para qué enredaron el país entero con esa famosa venta de armas? Si ellos querían comprar armas, lo hubieran podido hacer tranquilamente, nada más eliminando esa medida. Y como cualquier panameño, hubieran podido tramitar como la ley lo dice. Pero no, querían poner la venta de armas y al mismo tiempo entre sus amiguitos y entre sus compadres, solamente entre ellos compraban armas y tuvieran las armas. Sí. Que no eran ni que un revólver ni una escopeta. Es que, Isaac, no solamente las armas, tenían 2.000 balas. Esos tipos que iban a hacer, porque uno no puede ir con un rifle de caza, de un rifle de asalto a cacería porque tú destrozas al animal en 1.000 pedazos. Es decir, eran armas de guerra que están ya no solamente prohibidas por la veda, siempre han estado prohibidas que estén en manos de particulares. Bueno, Fernando, ahí tengo que aclararte ese punto. Realmente quizás va a sorprender lo que voy a decir, pero no es tan así. Sí. Yo escuché, pues en los minutos antes de la entrevista mía, con las declaraciones del fiscal. Ajá. Y el fiscal dice, es que estas son armas de guerra por los calibres, y que esos calibres son prohibidos en Panamá y que están clasificadas como armas de guerra por los calibres. Eso lo dijo y ahí lo sacaron al aire. Sí. Bueno, déjame aclarar algo. La ley de armas panameña no prohíbe calibres de ningún tipo. Sí. Aquí en Panamá no hay calibres prohibidos y eso lo tengo que aclarar por lo que dijo el fiscal y por lo que se dijo anoche en el noticiero estelar. Aquí no hay calibres prohibidos. Las armas de guerra, según nuestra ley, son solamente las que disparan en automático o en ráfaga. Okay. Eso quiere decir que si el Ministerio Público no ha hecho la prueba de campo en un polígono probando que esas armas pueden disparar en automático o en ráfaga, esas armas no son de guerra hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, venir ahora a decir que son calibres prohibidos, eso es falso. Y ahí la Fiscalía, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado y que se lean la ley de armas y cómo van a manejar el caso. Porque donde esas armas se las tengan que devolver a las personas, porque al final resultan que no son de guerra y que son legales, cuidado que el Estado se va a llevar un buen par de demandas por daños y perjuicios. Pero ¿cómo pueden ser legales armas introducidas en medio de una veda, traídas supuestamente para la fuerza, para el Senafrón, y que terminan en manos de particulares? Es decir, ahí todo está enrevesado, así sean unos biombos. Bueno, es que ahí también van a haber cosas que van a tener que aclarar. Ajá. Hasta donde yo he visto algunos documentos que han sido publicados de parte, sacados del expediente, pues, yo he visto ahí declaraciones de aduana. Ajá. Cabe mencionar, y es muy importante, que para que un arma pueda salir del país exportador, que en este caso
fue Israel y creo que República Checa. República Checa, sí. Ajá. Para que puedan salir, hay una clase y una lista enorme de papeleos, de requisitos internacionales y nacionales. Y yo te aseguro que esas armas no salieron de allá si en Panamá no se había emitido previamente un permiso de importación. La veda de armas era un resuelto ministerial que se firmaba cada cierto tiempo, donde el ministro decía, bueno, se sigue suspendiendo la medida, pero nada impedía que el mismo ministro a una empresa en particular les pidiese un permiso de importación para un lote de armas, porque claro, al final el ministro tenía la potestad de hacerlo. O sea, yo no creo, por lo que he visto en el expediente, que las armas hayan sido introducidas a Panamá de forma ilícita, por lo menos hasta donde yo sé. Bueno, ilícita Mañana porque se puede venían, probar otra cosa. porque venían dirigidas a un estamento de seguridad. Eso es, obviamente, bueno, tiene una introducción lícita. Sí, el asunto que yo escuché también al fiscal hablar del certificado de usuario final. Hay que aclarar también eso. El certificado de usuario final es un requisito del derecho internacional sobre el Tratado de Comercio de Armas, que el país, o sea, Panamá le dice al país exportador, mira, esas armas van a venir para Panamá. Y sí, puede ser que el director del Senafrón de su momento o el director del Senan hayan firmado el certificado de usuario final, sí, como representante de Panamá diciendo las armas vienen para Panamá. Pero una vez están en Panamá, la empresa puede comercializarla a un usuario distinto. ¿Por qué? Porque vamos a decir que quedan para el Senafrón, pero el día de mañana pasa una ley y cierran el Senafrón. ¿Qué van a pasar con las armas? El Senafrón ya no existe. ¿Qué van a pasar con las armas? ¿La van a destruir? Sí. Por supuesto que no. Las armas ya están en Panamá, fueron liquidadas, nacionalizadas, registradas, y dentro de nuestra legislación no hay nada que impida que posteriormente se haga un traspaso. Bueno, que fue legal. Pero digo, hipotéticamente, si tú cierras el Senafrón, supongo que habrá sido lo que pasó con las armas de la Fuerza de Defensa, pasaron a la Fuerza Pública. Es decir, el Estado nunca pierde en esta relación. Lo que tú no puedes hacer es agarrar esas armas que son de guerra y vendérselas al público en general, porque aquí ya bastante tenemos con las armas irregulares que están manejando entre los pandilleros. Bueno, es que ahí viene el asunto. O sea, otra vez, si son armas de guerra, no se pueden vender a particulares. Claro. Pero hasta donde yo sé, por los modelos que fueron publicados, no son armas de guerra, son rifles deportivos y son de uso particular permitido, a menos que la fiscalía pueda demostrar que disparan en automático. Entonces sí van a tener un problema los que las adquirieron. Pero hasta donde yo sé no lo son. Entonces, si el Estado llegó a pagar por esas armas, ahí hay delito peculado. Claro. Si no llegaron a pagar por esas armas, sino que siempre fueron de propiedad de la empresa, pero la entidad, en este caso el Senafrón, nunca llegó a aprobar la compra, que creo que fue lo que pasó, no aprobaron la compra, el Estado no pagó por esas armas, entonces la empresa tiene las armas, tiene un inventario. ¿Qué va a hacer con ese inventario? Comercializarlo en el mercado local. Claro. Y eso es legal porque la ley lo permite. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo quiero estar pendiente de qué es lo que va a poder investigar la fiscalía, si hubo desembolsos del Estado para comprar esas armas. Entonces va a cambiar mucho el caso, porque ahí sí van a decir, bueno, pero entonces si el Estado pagó por ello, entonces hay un peculado. Porque las armas eran... menos lo que pasó con las armas del SPI. El X95, eso no parece un arma de cacería. Igual que ese Galil. Son rifles deportivos. Digo, no parece son rifles deportivos. Son rifles deportivos, pero son de uso militar. Permitido, de uso particular. Está en el artículo 15 de la Ley de Armas de Fuego. Pero pueden ser de cualquier calibre. Puede ser calibre 1 millón. Eso no importa. Lo que no puede hacer el arma es disparar en automático o en ráfaga. Eso está prohibido por el artículo 15. ¿El modelo X95 dispara en ráfaga? Que yo sepa, no. Que yo sepa, esas armas salieron con especificaciones comerciales. Me puedo estar equivocando, ojo, porque yo no he visto físicamente el arma, yo no la he inspeccionado. Pero cuando las armas salen con especificaciones comerciales y no militares, las armas no pueden disparar en automático y virtualmente es imposible de convertirse en automático con modificaciones sencillas. Entonces, hay que ver. Yo no quiero adelantarme ni asegurar
que el arma no dispara en automático porque yo no las he inspeccionado. Pero internacionalmente hay convenciones y en esas convenciones se establece que cuando un arma se fabrica con especificaciones comerciales, quiere decir que el arma no puede convertirse en automático, porque la mayoría de los países en el mundo establecen que las armas automáticas son armas de guerra. Entonces ya los fabricantes saben que cuando se hacen armas comerciales son para uso particular y ellos mismos, por dentro del mecanismo del arma, ellos rellenan para que no pueda meterse selectores o piezas distintas que puedan convertir el arma en automático. Entonces, hay que estar bien pendiente. Yo me imagino que la Fiscalía y la Defensa pues van a solicitar sus peritajes respectivos, pero hay que aclarar, muy importante, que no es que los calibres son prohibidos o no es que los calibres determinan si el arma es de guerra o no. Es la capacidad de disparo o el mecanismo de disparo que hace que el arma sea o no sea de guerra. Entonces, cuando yo veo esto, pues a mí me preocupa porque o sea, si ya de salida la investigación empieza viciada, podemos tener los panameños después un problema, porque de todos vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo si nos demandan y ganan. Bueno, la verdad es que bastante del Estado tiene que ver con los casos que inventaron estos mismos John Wick y Rambo con su lote de armas. Bueno, a eso iba, precisamente a eso iba. O sea, yo no puedo entender cómo estos señores salían en entrevistas, se sentaban en noticieros a decir que la veda era lo máximo, que la veda... Y ellos eran los que estaban trayendo las armas. Y eran ellos mismos, ¿tú me entiendes? Exacto. Exactamente eso, a eso me refiero, eran ellos mismos. Y yo siempre lo dije, porque eso se sabía, eso era un secreto a voces. Un secreto a voces, pero la información andaba circulando. Las facturas de $1 y todo, eso andaba circulando. Sí, entonces, que vengan a decir ahora que ellos no sabían, que ellos las devolvieron, que esto, que lo otro, pero estaban adquiriéndolas. Ni en Toyland uno consigue un arma a $1. Sí, y eran los que le decían al presidente, señor presidente, Juan Carlos Varela, mire, la verdad que nosotros recomendamos prorrogar la medida porque están bajando los delitos. Sí, se les acababa el negocio. Pues para que tú veas, o sea, exactamente, los intereses reales de la veda de armas los tenían ellos. Exacto. Daba clarito, mira lo que estaban haciendo. Isaac Brauerman, gracias.